El tema que les venimos a explicar el día de ahora es la liberación y filosofía de la historia, presentada por Kevin Antonio Campos Reyes, Gabriela Elizabeth Sánchez Cerrito, Cristina Margarita Segovia Brizuela y mi persona Cristian Victorino Hernández Chica. La liberación y filosofía de la historia. En este punto se estaba buscando la liberación, pero para alcanzarla no bastaba con solo progresar económicamente o institucional políticamente, ni era suficiente solo con la democratización política, sino que habían de lograrse estos aspectos de manera simultánea. Es decir, se tenían que conseguir estos puntos a la vez, no solo lograr uno o dos. Pero ¿a qué tipo de liberación se hacía referencia? La liberación que se buscó fue una liberación plena, una verdadera de toda la estructura social, ya que esta sociedad es algo sistemático, algo lleno de actividades que se adueñan del hombre, haciéndole ajeno a sus alrededores. Pero para lograr esta liberación plena había que hacer cambios grandes en la sociedad, así como el mejorar económicamente, dar libertad de prensa y entre otros cambios. Estos serían únicamente unos primeros pasos para entrar en el proceso, porque lo preciso es deshacer la enajenación presente en el reino de la necesidad, ya que si no, nuestra vida no es propiamente nuestra, sino la esclavitud de las necesidades, y por consiguiente, esclavitud al trabajo. Y esto abarca cambios políticos, económicos e ideológicos muy profundos y muy difíciles de tomar el primer paso, porque se planteaba que la economía debe ser controlada socialmente, pero esto solo se podía dar teniendo un cierto grado de progreso económico, con nuevas formas del reparto del poder político, refiriéndose al control social de la producción. Y otro punto que era casi de lo más difícil, un cambio de la conciencia social, logrando superar el pensar solo en uno mismo y aprendiendo a ver los problemas del punto de vista del otro. Y no solo para mi propio beneficio, para así poder dejar de lado las legitimaciones de la propiedad privada. Filosofía determinista de la historia. Una de las formas en las que la filosofía ha enfrentado el problema de la historia es el determinismo. Según estas concepciones deterministas de la historia, este es un proceso que inexorablemente ha de conducir en virtud de sus propias leyes a la liberación completa de la humanidad, se quiera o no, de los hombres concretos y reales. Muchos filósofos racionalistas e idealistas, desesperados por no encontrar en la historia humana el mismo orden y belleza del mundo natural, han intentado mostrar todos los conflictos y enajenaciones de presente como astucias que la razón universal utiliza para perseguir sus fines. La historia no sería más que el desarrollo paulatino de una razón o espíritu que se mostraría plenamente al final de todos los tiempos. La racionalidad de la historia consiste en que nos muestra a través de muchas contradicciones la voluntad de volver en sí mismo. Esta idea o espíritu guiaría y determinaría rigurosamente todos los cambios y todas las fases por las que se van pasando los pueblos. El individuo concreto y real sería entonces un ser meramente pasivo, limitado a desempeñar el papel que la razón le ha concebido. En la historia no habría más que el desarrollar de una férrea lógica impuesta a todos los hombres. El materialismo mecanicista también tiende a participar paradójicamente del mismo determinismo de los idealistas. En el caso del determinismo vulgar, la historia no es más que la historia natural, es decir, la continuación de los dinamismos de la evolución natural en el mundo social humano. La humanidad y su apertura constitutiva no añadirían nada a la historia, esta seguiría siendo como la evolución un proceso ciego, independiente de la voluntad de quienes participan en él. Aquí los hombres tendrían la sensación de actuar libremente, de intervenir en la sociedad y en la historia,
para transformarlas, pero esto no es así. Para el materialismo vulgar no es más que una impresión superficial. En realidad, aún sin saberlo, los hombres estarían movidos por fuerzas naturales que se les impondrían a la larga. Esto tiene dos consecuencias nefastas y en primer lugar podemos ver que se ignora lo más histórico de la historia, es decir, su creatividad. Desde una visión determinista, todo lo que acontece hoy acontecerá en el futuro. Está escrito de antemano en algún tipo de leyes cuasi eternas, por el cual no hay innovación ni apertura del sujeto humano, sino un mero sometimiento a una objetividad ciega. En segundo lugar, podemos ver que no hay propiamente liberación sea tal, tiene que ser autoliberación. Tienen que ser los hombres reales de carne y hueso los que de un modo u otro se hagan más dueños de su sociedad y de su destino. Si la liberación la realiza el espíritu, la naturaleza, la materia o la economía, en realidad no hay liberación, pues siempre se mantiene la enajenación, que son todas las fuerzas ajenas, extrañas al hombre, por lo que son las responsables de todos estos procesos. Historia y praxis de liberación. La historia, desde un punto de vista no determinista, vendría siendo donde pueden haber distintas posibilidades de actuación. Al no estar sometidos a lo que está fuera de su control, la historia desde un punto de vista no determinista sería donde se puede llevar a cabo aquella liberación del hombre de la enajenación social. Sería como el dejar hacia un lado todas aquellas motivaciones que no son propias, convirtiéndose así de una manera progresiva en el dueño de su destino, ya sea de manera individual y colectivo. Pero todo esto va a depender de la práctica que los hombres lleven a cabo. El hombre no debería ser un mero producto, sino que el hombre debería de tener una interacción con las estructuras, para así poder transformarlas a donde existan aquellas posibilidades reales y concretas, pero siempre abiertas a una praxis que pueda ser innovadora. Es decir, esto dependerá de aquel aprovechamiento de las acciones que tendrá con las posibilidades. El hombre puede aceptar esas estructuras económicas, las instituciones, el Estado, las ideologías y someterse, o por el contrario, el tratar de transformarlas. Una vez que ya las haya elegido y realizado, lo que sucederá es que creará un nuevo conjunto de posibilidades para las siguientes generaciones. Por eso es que se dice que la historia no es un desarrollo de lo ya preescrito, sino que es una entrega de posibilidades. El progreso en la historia humana es el resultado de la sustención dinámica de las posibilidades. Las posibilidades correspondientes por una generación, creaciones en el ámbito técnico, económico, institucional, político, ideológico, son transmitidas a la generación siguiente como fuente de nuevas posibilidades. Esto significa a la larga un proceso de ampliación y perfeccionamiento de las posibilidades históricamente transmitidas. Las posibilidades que cada generación recibe para organizar su dominio sobre la naturaleza y sus relaciones interhumanas han ido experimentando un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Como hemos visto, el ser humano ha podido avanzar en bastantes hábitos,
creando la tecnología necesaria para facilitar y aumentar el rendimiento en bastantes hábitos. Pero, ¿el ser humano o países pueden avanzar ahora sin el poder del dinero? La verdad no. Y si los países necesitan el dinero, pero también un equilibrio social, cultural y político. Hoy en día los países más avanzados tienen un equilibrio en todo lo mencionado anteriormente. Y los del tercer mundo tienen un equilibrio que les impide avanzar correctamente. El hombre en sí debe de ejercer su praxis liberadora. Eso trata de una interacción entre las estructuras creadas por las generaciones anteriores y debemos aprovecharlas. Todos deberíamos tener en mente tomar una decisión que sea mejor según lo que nos han enseñado, aprender de los errores del pasado y pensar antes de actuar, tener una responsabilidad moral para tomar decisiones correctas. Todo esto es muy importante para pensar la liberación, la emancipación humana de las enajenaciones no es un proceso arbitrario, dependiendo solo de la libertad y de la voluntad de los hombres. La liberación no acaece como fruto de proceso mecánico independiente de la voluntad humana sobre esas estructuras reales y concretas. El hombre ha de ejercer su praxis liberadora. Se trata de una interacción entre el hombre y las estructuras reales, que es justo lo que expresa el concepto de la posibilidad. Toda sociedad, mano de pueblos. El ser humano, mediante la evolución, ha ido mejorando. Desde la antigüedad, tras generación a generación, le han entregado sus recursos, sus costumbres, tecnología y comunicación a las nuevas generaciones. Esto nos ha ayudado para hacer la vida mejor, pero no todo es perfecto. Aunque nuestra raza o etnia sea más avanzada, no implica que pueda ser destruido por otras tribus, países o imperios menos avanzados que nuestra raza o nuestro país. Esto no sucedería si todos fueran más racionales y se apegaran a las leyes.